Hola a todos, gracias por seguirnos en este tercer programa de Voz y Poder. El día de hoy me encuentro sumamente contento, muy feliz, ya que el día de hoy me acompañan 4 jóvenes destacados en el ámbito estudiantil, en el ámbito de la oratoria, jóvenes que sin lugar a dudas nos han representado a nivel nacional en concursos importantes. Me gustaría presentarlos. Él es Johnny Esteves, recién egresado de la Facultad de Derecho. Nazaret Montes, a punto de egresar también del Colbert de Ciencias Políticas. Salma Hayek, estudiante de preparatoria, y Sergio Alcántara, todavía estudiante de la Facultad de Derecho. Cuéntenme, ¿quiénes son cada uno de ustedes? Bueno, como lo decía él, soy estudiante de la Facultad de Derecho y principalmente agradecerte, Jordan, que nos invites al programa, felicitarte por la iniciativa y a la producción, por supuesto. Muchísimas gracias. Es importante hablar de política y qué mejor que en este programa. Soy un joven interesado en los temas de actualidad, intereses públicos, políticos, de la agenda gubernamental, trabajo en la asociación civil y es lo que me gusta, la academia también. Muchas gracias. A mí me encantaría ser tan grande como Salma Hayek, pero soy Salma Viveros. Estudio la preparatoria en la Oficial B. Soy Toastmaster desde hace 6 años y actualmente también colaboro con el Ateneo Nacional de la Juventud en el capítulo Veracruz. Bueno, yo soy Nazaret Montes, a punto de egresar del Colegio de Veracruz en Ciencia Política y Administración Pública, e igual a unos cuantos pasos de egresar de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Derecho. Me gusta mucho platicar de política, el poder convivir con cada uno de los integrantes que va poniendo la vida, y muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Jordan, por el invitarnos a tu programa. Hola, Jordan, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte. Créeme que me siento en casa, en primer lugar por el nombre o el título de este programa, Voz y Poder, que sin duda creo que resume la vida de los que estamos aquí, y en segundo porque estoy con amigos, más allá de un programa que venimos a compartir conocimientos, estrategias, experiencias, me siento en familia porque sin duda nos hemos encontrado muchas veces y esperamos que logremos el objetivo, ¿no? Jordan, muy agradecido contigo. Soy Johnny Esteves, licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, estudiante aquí en Jalapa. Y entre la gran cantidad de actividades que podemos desarrollar a lo largo de este vasto mundo de la oratoria, podemos decir que hemos representado nuestro estado muchas veces con mucho esfuerzo y sacrificio. Hemos perdido también, hemos caído en la lona, pero por ahí estamos. Y también nos gusta un poco el ámbito de la participación política. Tengo por ahí ahorita una diputación juvenil. Aunque sea somos diputados de chocolate, pero somos representantes. Gracias, Jordan. Muy bien, muy interesante. Yo sé que muchos de ustedes han ganado concursos a nivel municipal, estatal y nacional. Cuéntenme qué experiencia han tenido en esos temas. Son concursos de derrota, ¿no? Y de victorias. Sabemos que los concursos de oratoria, como los de debate, son circunstanciales, es decir, lo saben todos los que están aquí que son oradores y polemistas ya de profesión. Son circunstanciales, es decir, que de acuerdo a las circunstancias puedes ganar. No gana a veces el que se prepara más, sino el que las circunstancias se lo permite ganar. En la cuestión de oratoria, es que tengo 7 años. Mis inicios en oratoria son muy básicos, pero muy elementales, creo. Para cada uno de nosotros siempre nos ha marcado algo en la vida. A mí me marcó que mi mamá llegara una ocasión y me dijera: hijo, ¿no quieres ser rey de la primavera? Y le dije: mamá, pero ¿cómo voy a ser yo de la primavera? Si siempre muy serio, muy estudioso. No, sí, aviéntate y gana, ¿no? ¿Qué hacía mi mamá? Me llevaba a las escuelas públicas y privadas de Coaxacualcos, de la casa de todos ustedes. Gracias. Y nos llevaba allá y me decía: Sergio, a ver, tal es un discurso y convéncelos acerca de que te apoyen y te den un dinero y tú les das un dulce, ¿no? Entonces así fue y gané. Fui rey de la primavera a los 6 años de edad, 7, y después, desde la trascendencia que nos ha dado la secundaria, por supuesto, los concursos de la técnica. ¿Te acuerdas, Johnny? Claro, me acuerdo haber participado con somos paisanos. Sí. Ya se conocen las Claro, y de la misma estirpe también, de oradores también. Entonces nos tocó participar ahí en la secundaria y ya después en la preparatoria con estos encuentros del colegio que organiza a nivel nacional, y así llegamos a ser 4 veces campeón nacional de oratoria y debate.
Es muy importante la oratoria y el debate para los jóvenes. Y la importancia radica en que necesitamos seres más críticos, más pensantes, más analíticos. A través de la oratoria se funda algo que es la lectura y a través del análisis del debate se funda el pensamiento. Así que todos invitados. Pero qué responsabilidad. Yo sé que ser maestro de la palabra conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué responsabilidad conlleva, Nazaret? Bueno, aquí vamos a hablar de dos cosas diferentes. Uno lo que viene siendo el fondo y el otro que viene siendo la forma. La forma es el cómo te ven las personas, cómo te mueves, cómo miras, tus ademanes, ¿no? Eso se logra con la práctica y mirándose a un espejo, un ejercicio muy simple. El fondo es lo que verdaderamente cuesta mucho trabajo, porque en el fondo es en donde vas a dar tus argumentos y vas a convencer con ellos. Y puedes equivocarte, puedes discrepar con las opiniones de tu audiencia. Y bastante, y bastante. Y eso se da mucho en los debates, ¿no? Cuando hay unas opiniones a favor y en contra y tienes que confrontarte con eso. Entonces, el objetivo principal del orador no es consigo mismo, ni su compromiso es consigo mismo, es con su público, es con su audiencia, porque sus palabras de alguna u otra manera van a poder impactar. Cuéntanos tú, ¿qué responsabilidad conlleva el ser maestro de la palabra? Es súper importante eso, ¿no? Entonces, Mira, creo que decir que somos maestros de las palabras sería un tanto precipitado, ¿no? Creo que hay juventud en esto. Pero sí te puedo decir que nunca terminamos de aprender, ¿no? O sea, es parte de la formación de vida, no solamente en la oratoria, sino en todos los esquemas de la vida que podemos llevar a cabo. Pero es una responsabilidad que, como lo señala la amiga Nazaret, determina gran parte de tu personalidad y la personalidad que puedes crear en los individuos a quienes le estás enseñando o demostrando tu mundo de la oratoria. Cuando yo inicié, déjame decirte que no había responsabilidad, sino había burla, porque era un tanto sarcástico en ese tiempo cuando inicié en el mundo de la oratoria. Es porque yo me inicié burlando de una compañera en la primaria. O sea, era de que ella le tocaba una poesía y a mí me tocaba decir una efemérides muy básicas, ¿no? Del 20 de noviembre de Revolución Mexicana. Pero entonces yo me burlé y no entendí en ese entonces la personalidad y la responsabilidad que podía llevar a cabo en la oratoria, sino ya una vez que me dieron la poesía y me dice mi maestro, ahora sí te friegas, Johnny, porque el que va a hablar vas a ser tú, y ahora todos se burlaban de mí en ese momento. Entonces yo dije, caray, estar acá arriba ya es muy distinto a haber estado allá abajo, ¿no? Una cosa es ser público y otra cosa es ser ponente. Y creo que desde ahí empieza mi interés por la oratoria. Vienen una especie de concursos, como lo dice Sergio, de allí en el sur del estado, Coatzacoalcos, Minatitlán, de donde soy oriundo. Bueno, pues vaya, en unas experiencias inolvidables, y hoy que ya llevamos más de una década practicando el arte del pensamiento, la palabra libre, te puedo decir que es una responsabilidad enorme que va más allá de los esquemas pedagógicos, que va más allá de lo que se aprende en la escuela, porque pues no existe una materia como tal de oratoria, ¿verdad? No existe una materia como eso, porque es una formación que llevas a lo largo de tu vida. Entonces, actualmente que ya tengo alumnos, niños, jóvenes, pues te puedo decir que me siento muy contento y satisfecho, pero a la vez es prepararlos no solamente como oradores, sino como pensadores, darles ese sentido y esa esencia para que puedan expresarse libremente, no solo en un discurso o un concurso de oratoria, sino en su propio hogar, por ejemplo. Y sabes que es otro punto que ahorita acabas de mencionar. Dijiste de que es una preparación de que nada más algunos tenemos. Y eso es algo muy cierto, porque el mundo de la oratoria es muy reducido. Tú te presentas a concursos municipales, estatales, nacionales y ves a las mismas personas. A ellos me los he encontrado en diferentes concursos y es realmente muy triste ese aspecto, y la labor que está haciendo Johnny, igual una servidora, pues el dar clases o el orientar a los pequeños a que sepan el cómo expresarse y el cómo organizar sus ideas de una forma coherente para que no tengan inconvenientes en su vida. Me da mucho gusto verte siempre. No me traes harta. Pues te veo muy callada, Salma. Bueno, ¿será porque te dije calle? No, que va. Yo creo que la responsabilidad de la oratoria y de la comunicación recae en lo que tú quieres cambiar. A mí me llevó al mundo de la oratoria mi enojo. A los 10 años yo veía la inseguridad en Jalapa, veía helicópteros por todos lados y te contaban, ¿no?, los amigos que era la policía que venía por nosotros y que eran balaceras y un sinfín de malas noticias que llegaban todos los días a nuestra ciudad. Ese enojo
por querer generar un cambio, por querer ser escuchada, fue lo que me llevó al mundo de la oratoria. Y a partir de ahí me di cuenta de que precisamente esa responsabilidad de lo que tú hablas, pues recae en qué quieres cambiar. También me llevó a muchos escenarios el querer hablar por la educación indígena, por los valores y los derechos de los niños. Entonces, ser un orador no solo se trata de hablar bien, de comunicar bien, sino de generar un cambio. Si tú te vas a poner en una tribuna solo a contar lo que piensas, sin el objetivo de generar un cambio, un movimiento en la sociedad, pues realmente no estás generando nada. La oratoria te lleva al liderazgo y el liderazgo te lleva a la acción. Entonces, ese es el trabajo que todo este tiempo he tratado de sobrellevar, de generar a través de mis palabras, pues trabajo y un cambio en la sociedad, un cambio con jóvenes de mi edad. Y bueno, he tenido también la oportunidad en Toastmaster, en el Ateneo, en algunas fundaciones de las que he sido parte, de comunicarme con gente más grande o con niños, con personas más pequeñas. Y bueno, el generar un cambio en personas de diferentes edades, de diferentes lugares, yo creo que es el principal reto y la principal responsabilidad con la que cargamos los oradores. Muy bien, pues me siento muy halagado de estar junto a jóvenes tan pues preparados, pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Te regalamos este espacio, te regalamos este tiempo para pasarla bien entre mujeres, donde tu voz es escuchada. Síguenos. Bueno, regresamos, vamos a seguir hablando de cada uno de ustedes, de su carrera como oradores. Bueno, me gustaría saber acerca de cuáles son sus temas, pues que los han marcado como personas. Sé que pues cada uno tiene sus temas, cada uno pues ha hablado de diferentes temas en los concursos, pero pues platíquenme cuáles han sido. Primero las damas, por favor. Gracias. Bien, pues creo que el tema que más me ha hecho enojar en el escenario ha sido la injusticia que tenemos en México con los indígenas. Cómo hemos deteriorado esas 68 lenguas que deberíamos atesorar, cómo hemos dejado de largo la educación de estos niños y hemos abandonado este sector que se encuentra tan limitado, que vive con muchas carencias todos los días. Es algo que realmente pues a mí me llevó a querer hablarlo, más que querer ganar un concurso. Mi propuesta en ese momento, mi objetivo era convencer a las personas. Sabía que dentro del público iban a estar pues personas importantes y yo creía muy objetivo tratar este tema. Tenemos en México mucha riqueza, pero nos olvidamos de esas pequeñas partes de la sierra donde hay gente que nos necesita. Otro de mis temas favoritos es precisamente la participación de los jóvenes. Actualmente tenemos una ausencia de la juventud en temas políticos, en las artes, en la educación, en la oratoria. Como decía Nazaret, a mí me da mucho gusto verla, pero es cierto, nos vemos las caras a cada rato porque somos los mismos en los concursos, en las actividades de política, de cultura.
Y esto, pues sí, me da mucho gusto ver a mis amigos y generar relaciones, pero también me entristece saber que la sociedad no impulsa a los jóvenes a seguir. He escuchado algunos comentarios acerca de que somos jóvenes apáticos, de que nuestra generación solo está interesada en las redes sociales. Pues aquí está el ejemplo de que no es así, de que realmente hay muchos jóvenes interesados por crecer culturalmente. Se necesita, considero, más oportunidad. Más impulso, Esos más son mis impulso. temas favoritos. Muy bien, pues sí, es súper importante que la participación de los jóvenes, ¿no? Y poco hemos visto que los chavos se interesen por participar de fondo, ¿no? De lleno, porque pues es fácil comentar en las redes sociales, no, pues yo veo esto y esto y esto, pero pues solamente lo dejan ahí, ¿no? Pero en realidad, ¿qué estás haciendo tú como joven para cambiar la realidad de la sociedad? Bueno, cuéntame, Nasa. Bueno, Jordan, los temas que más me han apasionado dentro de la oratoria vienen siendo todo lo relacionado a la democracia, a los gobiernos, sistemas de gobiernos, formas de gobierno, a lo relacionado con partidos políticos y a estas teorías de juegos. Me gusta mucho lo que tiene que ver la teoría de juegos. Pero para establecer aquí una relación, como decía en el corte mi amigo Johnny, entre el discurso, entre la oratoria y entre la política, estoy trabajando precisamente en ello con mi tema de tesis para la titulación de mi licenciatura, en donde es el discurso y su relación con las políticas de gobierno. Y aquí lo que yo trato de emplear o trato de formar es cómo el discurso político de ciertos candidatos o de ciertos actores políticos genera un impacto en la sociedad, para que ese impacto posteriormente se vea reflejado en todos los planes nacionales o estatales o municipales de desarrollo. Entonces ese es el área en la que estoy trabajando, y mucho análisis de discurso, análisis de contenido y el buscar las estrategias para que la persona que esté brindando ese discurso pueda ganarse la legitimidad, que es un elemento fundamental para todo gobierno y para toda persona, para que pueda ganarse esa legitimidad y para que pueda sobresalir y que no queden en palabras vacías, porque hay una gran diferencia entre cumplir y mentir, y si uno junta más o menos esas palabras se forma algo que suena como cumplimiento, cumplir y mentir. Entonces hay una gran diferencia entre ese aspecto, ¿no? Yo estoy diciendo y lo cumplo. Esa es la parte en la que yo estoy trabajando, y en el todo desarrollo de los planes estatales, municipales y nacionales de desarrollo en análisis de contenido. Muy bien. John. Sí, mira, contestarte un tema determinado o un par de temas me limitaría mucho en la materia, puesto que no me van a dejar mentir mis compañeros polemistas o oradores, como los llamamos, que es muy cierto, y tenemos que ser muy sensatos en algo. El orador no puede tener un tema en específico. Nosotros somos portadores, no solamente de la palabra o del momento de ir a ganar un discurso, un concurso. Tras el paso de los años me he dado cuenta, y mis compañeros lo saben, que ya un concurso no solamente significa ir a obtener un lugar o pasar a la siguiente ronda, o inclusive representar a Veracruz, no sé, a tu región, sino ya la esencia de un concurso de oratoria va a radicar en el pensamiento que vas a transmitir y lo que vas a dejar en las personas. Creo que uno de los elementos de la oratoria es la persuasión, uno de los elementos de la oratoria que se basa en la retórica, que justamente es eso, ¿no? Crear belleza en la palabra, pero no solamente una belleza que quede para ser admirada por los demás, sino una belleza que vaya más allá, que logre convencer al individuo. Y creo que en esta gran lista de temas podemos destacar muchos importantes. Te lo resumo en los aspectos políticos, económicos, sociales e inclusive culturales. Creo que la cultura en nuestro país, la cultura en México, muy particularmente en Veracruz, llámese cultura política, cultura económica, porque también influye allí en el aspecto cultural, más allá de la educación que se puede otorgar por parte del Estado, por la iniciativa privada, sí destacar que es un elemento fundamental en la vida de todo ciudadano, en este caso de Veracruz. Creo que ese es uno de los temas más importantes, que es la cultura, donde se desglosa gran cantidad de situaciones que estoy seguro que no cometeríamos todos los errores que hemos cometido como sociedad. Otro tema muy importante que de una u otra forma enarbola y recapitula todo lo que podemos hablar en cuanto a empleo, en cuanto a pobreza, en cuanto a inseguridad y todo ello,
es nada más y nada menos que juventud, ¿no? Digo, pues estamos en un programa de jóvenes, es en un programa en el cual, y creo que como ciudadanos que hoy nos toca estar en un sector social, en un sector poblacional que es la juventud, pues creo que ese es un compromiso, no se puede hacer más. Creo que es lo mínimo que podemos realizar, pues trabajar por nuestros semejantes, por la juventud, y en el ámbito cultural creo que ahí es donde se resume gran parte de la misión que tiene el orador en esta tierra. Pues vaya, yo concuerdo con Johnny en el aspecto de que dice que no podemos limitarnos a una cuestión de temas. Sin embargo, creo que tu pregunta nos llevó a ser sucinto, ¿no? ¿Cuál es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Lo que a mí me interesa principalmente son los temas que tienen que ver con la democracia, como bien apunta Nazaret. Soy un estudioso muy acuciante acerca de los temas de democracia, que se derivan, por supuesto, los de participación ciudadana y los de participación juvenil. A través de la Facultad de Derecho he iniciado con diferentes concursos a nivel nacional representando a la facultad que me han llevado a investigación y a cuestiones de derechos humanos. Ahorita me interesa mucho el tema de los derechos humanos, la vulneración que tienen en México los derechos humanos por parte del Estado y por parte de sujetos del Estado, los individuos que están dentro del Estado, la vulneración que tenemos en nuestro país, que es catastrófica, y en Veracruz se ha llevado a cabo la violación de derechos por mucho tiempo, los derechos humanos. Los temas de democracia, me gustaría retomar aquel ensayo magnífico que hacía Enrique Krause, El desaliento de México. Me imagino que algunos de nosotros lo hemos leído. Bien, El desaliento de México nos decía que existe una juventud que está desencantada con la democracia, que está descontenta con la democracia, que no existe una democracia participativa porque tenemos desconfianza en las instituciones políticas, en las instituciones gubernamentales. Diferentes instituciones a nivel internacional han apuntado que la confianza hacia las instituciones de los jóvenes y de la ciudadanía en México está por los suelos. O sea, confiamos por último en los partidos políticos y en las instancias gubernamentales. La policía ocupa el tercer lugar y a veces intentamos confiar en la iglesia y en el ejército en algunas cuestiones. ¿A qué nos lleva a pensar esto? Un desencanto, la nula participación muchas veces de la juventud, que existe juventud que quiere participar pero que no le es posible participar porque simple y sencillamente no se da el panorama amplio o corto, no se le dan las oportunidades para participar. Aquí vemos jóvenes que somos, por decirlo de alguna manera, los universitarios son una élite de acuerdo a estadísticas. De cada 100 niños que ingresan a la primaria, solo uno llega a la universidad. Somos nosotros aquí, bueno, una estudiante casi universitaria y otros 3 universitarios que estamos buscando la partida de querer hacer algo para nuestro país, para nuestro estado. Pero muchas veces, y lamentablemente, se ha visto limitada nuestra participación. Por eso es importante los temas de juventud, los de democracia y por supuesto los de derechos humanos que estamos en el auge. Ahorita con la cuestión del control de convencionalidad, ¿no? La homologación de las leyes internacionales con las federales, pues va a pegar muchísimo y pues esos son los temas que nos interesan. Pues muy interesante. Nazaret, comentabas un tema que me parece muy importante ahorita que estamos a unas semanas de haber iniciado la campaña por la presidencia de la República. Es la importancia que tiene el personaje como candidato con su discurso. Yo ayer leía los discursos pues, de los candidatos en su arranque de campaña. Son discursos muy diferentes, pero que al final de cuentas cada uno pues, quiere lograr decir algo, ¿no? Querer convencer, que eso es lo que tú decías. Cada uno tiene que convencer con su discurso. Pero ¿qué tan importante es para ustedes ese discurso de los candidatos? Bueno, pues la importancia de este discurso va. Pensemos un plano, imaginemos esta situación, ¿no? Tenemos a estos 4 candidatos que nada más van, se presentan, yo quiero ser presidente de la República y eso es todo. No dicen discurso, no hacen propuestas, no tratan de convencer a las personas. ¿Qué pasa? No los convence. ¿Por quién votan? Les da la boleta por quien se les parezca más guapo, más guapa. Suele suceder eso. Ha sucedido en algunas elecciones, no sé, hace unos años. 6 años. No quiero decir cuántos. Ella lo dijo, no yo. Entonces, ¿qué pasa, no? No sabríamos por quién votar si imaginamos ese supuesto. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a comprender la importancia
de las propuestas y de los discursos. Pero aquí viene algo muy importante, ¿de qué propuestas estamos hablando? Yo no voy a agarrar y voy a decir, no es con el afán de señalar o de criticar o solamente es algo académico, si así lo queremos ver, ¿no? Yo no voy a agarrar y decir, si me vuelvo presidenta municipal de Jalapa, todos los ciudadanos de Jalapa van a tener un salario de 5,000 pesos solo por habitar en Jalapa. Ajá. Y luego, ¿de dónde voy a sacar el dinero? ¿Cómo voy a segmentar a mi población, no? Tengo facilidad económica, tengo facilidad política, la cultura me lo permite, porque ese es un aspecto muy importante, ¿no? La cultura me lo va a permitir, las cuestiones de género me lo van a permitir. ¿Cómo van a reaccionar los hombres, las mujeres, los menores de edad, los ancianos? Entonces son un sinfín de cosas que nosotros tenemos que analizar para poder comprender las políticas públicas que quieren implementar o las propuestas que ahorita están siendo candidatos, para ver la viabilidad de estas, ¿no? Para no caer en la simple demagogia de que hablan y hablan y hablan y no concretan en nada, ¿no? Tenemos 4 candidatos. Un candidato tiene un discurso de continuidad con el gobierno, otro candidato tiene un discurso, me atrevería a decirlo, un tanto de radicalismo, un poco antiguo. Otro candidato tiene un discurso de rompimiento, más un discurso de derecha, de modificar el gobierno. Y otro candidato, todavía no defino cuál es su tipo de discurso, pero se ve que está destinado a romper a un partido político, ¿no? Entonces, todas esas son las variables que tendríamos que estudiar, cuáles son los motivos por lo que están diciendo. Si es un discurso de izquierda, si es un discurso de derecha, un discurso capitalista, un discurso comunista. Son muchísimas variables que, en fin, no nos alcanzarían aquí para terminar de explicarlas. Bien, algunas acotaciones a lo que dice Nazaret. Creo sustancial decir, bueno, de mi parte, ¿no? Creo de mi parte decir que yo no creo, como apunta Mario Vargas Llosa, que exista una definición concreta acerca de qué es derecha y qué es izquierda, porque tendríamos que preguntarnos aquí qué es derecha y qué es izquierda en política, qué es centro derecha, qué es centro izquierda, o sea, tenemos que hacer acotaciones, ¿no? Ultraderecha, ¿no? Ultraizquierda. Ultraizquierda. Y aquí tenemos, ¿no?, el ejemplo, 2 partidos, ideologías distintas, fusionados. Eso hoy se ha perdido. Entonces, ahí donde está la ideología, ¿no? Y déjenme decir, saber separar, ¿no?, el concepto de alianza electoral y coalición. Claro. Y gobiernos de coalición. En último tiempo, creo que estos conceptos se han desvirtuado y hemos caído en un abismo de falta de comprensión política. Ya no hablemos de democracia, sino de comprensión política, que creo que ha afectado mucho nuestra... Bueno, y si dice Johnny que estamos en una falta de comprensión política, entonces ¿cómo vamos a hacer política de manera correcta? ¿Y cómo vamos a votar? ¿Cómo van a animar a votar las a las otras elecciones personas? legítimas? ¿Cómo esas elecciones van a ser válidas si la gente está desinformada, si no le interesa la política, si estamos en el debate si existe o no existe la democracia? Salma, Si tenemos confusión en términos. principalmente eso, tenemos en México poco más de 53.3 millones de pobres. La pobreza en muchos casos, por un orden lógico, significa falta de oportunidades, falta de acceso a la educación. Cuando una persona no está educada, está más propensa a los autoritarismos y sobre todo a dejarse llevar por la jerga política y la demagogia y el populismo político de que le digan, este se ve bien, este se ve mal y vote usted por este. Mira, Sergio dijo algo importante que fue precisamente esto, jerga política, y hablan específicamente acerca de los partidos, de las coaliciones, de las uniones, de las alianzas y los tratos que se hacen dentro de partidos. Algo que creo sustancial dentro de los discursos en estas elecciones es que estamos perdiendo tiempo. Como dijo Nazaret, un discurso trata de convencer al pueblo. Tú tienes que informarle a México hacia dónde lo vas a llevar. He escuchado muchas expresiones, muchas publicaciones, muchas participaciones de los políticos contando acerca de lo que está haciendo mal el otro partido, o de los errores del otro, o de errores en el pasado, justificando sus propios errores en lugar de comenzar a trabajar juntos. Es cierto,
es indefinible esta diferencia entre derecha e izquierda. Es una decisión que los seres humanos tomamos tan importante como decidir si casarte o no, si tener hijos o no, qué carrera estudiar. Pero lamentablemente en México esta decisión de elegir un partido político nos divide. En lugar de unirnos, de que estemos trabajando, de que los partidos políticos estén juntos construyendo lo que dicen, ¿no? Un nuevo México, un nuevo futuro, pues están despedazando, desperdiciando el tiempo que tienen para convencer al pueblo, para comenzar a trabajar, lo están perdiendo en atacarse a sí mismos. ¿Y qué hacen? Confunden a la sociedad. Y como dice Nazaret, cuando llega el momento de votar, pues o votas por el que está más guapo o votas por el que hizo más escándalo. Una de dos. Fíjate que a manera de conclusión de la pregunta que nos hiciste en cuanto al esquema discursivo, la intervención o manipulación que puede tener el político en la sociedad, te puedo llegar a decir que como oradores, o creo que es un tanto comprometedor decirnos oradores, ¿no? Como sí, practicantes de la oratoria. Yo me escucho Muñoz J, ahorita estoy hablando. Bueno, considero que pues es necesario decir que los que practicamos oratoria tenemos un camino que está plasmado entre muchas piedras, entre ellas la demagogia. Creo que muchos prefieren el rubro político, pero mucha atención por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que contagiamos? ¿Qué es lo que damos a entender a la gente? Y creo que por ahí es donde puede haber muchas desventajas que desprestigian a la política, aún siendo practicantes cuando ya conoces la verdad de la palabra. Pero inclusive como practicantes, nosotros sabemos bien lo que es aprovechar el tiempo. O sea, en los concursos de oratoria, ¿cuánto te dan para un discurso? ¿No? 7 minutos. 7 minutos. 9. De 5 a 7, lo máximo 10. Y tú sabes que es preciso usar esos 10 minutos, explotarlos y no perder el tiempo. Entonces, si nosotros que somos aprendices de la palabra, cuidamos el tiempo siendo objetivos y generando cambio a nuestra corta edad, pues ¿por qué los que van a dirigir nuestro país pierdan el tiempo con jerga política, con palabras innecesarias y con confusiones que pues lo único que van a generar es nuevamente este decaimiento de la democracia? Oigan, pues esto se va a poner bueno, se está poniendo bueno, ya nos vamos dedicando más al tema político y bueno, no se vayan, regresamos. ¡Bravo! Hi everyone, my name is Emanuel and I will be... Sometimes when you visit a new place or when you meet someone new, it's necessary to give some... Luego visitas un lugar nuevo, es necesario dar información personal para que así puedas comprender. Good! One more time, una vez más. And then you can combine saying one of the three verbs. Do you speak English? You know that English is one of the most important languages around the world. ¿No entendiste? Yo te voy a enseñar. Sígueme en TRC Play. Jota, pasiva, lesbiana, muerde almohadas, soplanucas, maricón, vestida, jotería, machorra, te gusta el arroz con popote, plátano, el chorizo. Solo son algunas palabras para etiquetar y descalificar a la comunidad LGBT. En Diversity se tocarán temas sin censura para la Wonderful People como perfiles, política en rosa y gay friendly. No te lo pierdas por TRCT. Pues ya regresamos de este corte comercial. Hablábamos de un tema muy importante para ahorita las campañas.
las propuestas. ¿Qué propuestas trae cada candidato a la presidencia de la República y qué tan viables son? No sé si ustedes han tomado el tiempo de, pues, estudiar y analizar las propuestas, pero por ejemplo, Ricardo Anaya y Andrés Manuel dicen que quieren acabar con la corrupción, son sus temas fundamentales, ¿no? Entonces, ¿creen ustedes que ese es un tema fundamental pues, para la campaña? Sí, digo, desde luego estamos muy acostumbrados, creo que es parte de la cultura mexicana, muy especialmente hablando de política. Estamos acostumbrados a escuchar, a que queremos escuchar, queremos oír pues, lo que está en tema mediático, o sea, queremos escuchar, creo que hace más ruido un tema de Odebrecht, creo que hace más ruido el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a que haga más ruido, no sé, un elemento sustancial de la reforma energética, por ejemplo. Y creo que como ciudadanos debemos de comprometernos en dos aspectos, ¿no? En el ámbito de lo que comentábamos hace un momento, digo, como practicantes de oratoria, no podemos hablar solamente de la forma en que vamos a abordar un discurso, ¿no? Y creo que lo podemos compaginar con el ámbito político. No podemos solamente decir, bueno, pues Ricardo Anaya, voy a votar por él porque es un buen orador, ¿no? Pero también hay que ver el fondo y el trasfondo de la situación. Creo que como mexicanos ya hemos pasado sexenios en los cuales estamos acostumbrados, muy especialmente en el año 2000, que se da la alternancia, que no es una alternancia en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Pero sí por lo menos un cambio de partido político en el poder. Hemos visto esa situación, ¿no? De que escuchamos de que, bueno, en ese entonces que cae después de más de 70 años en revolucionario institucional, que deja la máxima magistratura, que es la presidencia de la República, y que llega un Partido de Acción Nacional con base al combate o a un discurso golpeador de Vicente Fox Quesada. Lo vemos posteriormente en 2012 con Enrique Peña Nieto, bueno, que además de un excelente marketing político de sus asesores, que fue un punto fundamental en su triunfo, y bueno, tratar de decir, bueno, ya estuviste tú en el gobierno, ahora los demás partidos nos vamos a poner de acuerdo de una u otra forma para atacar al partido que está en el poder. Creo que eso es un elemento muy importante y fundamental que va a cambiar el esquema de participación política. Puede ser muy buena la propuesta, digo, Andrés Manuel López Obrador, con el Movimiento Regeneración Nacional, la coalición Juntos Haremos Historia, realmente hay propuestas muy interesantes, o sea, no solamente decir que, bueno, se tiene un discurso populista o radical como lo hacía en el comentario, ¿no? Sí, hay muy buenas propuestas. Margarita Zavala, bueno, trata de darle la frescura a la política, ¿no? De tratar de recordar aspectos esenciales que matizan a la belleza política. Sin embargo, sí es muy determinante de que estamos muy marcados aún con los partidos políticos, y lo que queremos escuchar es muchas de las veces los temas mediáticos. Creo que esos son los que imperan. Sí recomendaría a quienes nos están escuchando que, pues bueno, agarremos un momentito esa herramienta escolar que es el lápiz, ¿no? Con una hoja, y pongamos a tachar y borrar cuáles son las propuestas interesantes y de qué manera también, si son creíbles, ¿no? Si son realizables, más bien dicho. Porque, bueno, hablar de la basificación, por ejemplo, universal de Ricardo Anaya, pues es un tema que se acompleja, ¿no? Aclaro, no estamos con alguna declinación hacia un partido político. Creo que debemos de tratar de mantener esa objetividad en nuestros argumentos, digo, no solo como ciudadanos, sino también como amantes de la oratoria, ¿no? De la palabra. Y aquí hay algo muy importante. A mí me encanta poner ejemplos porque siento que con ellos uno puede comprender más aún la política, ¿no? Imaginemos nuevamente el gobierno, cualquier tipo de gobierno, cualquier nivel, federal, local o municipal, se transmite al seno de una familia. La familia es la base de toda la sociedad y por lo tanto de todo gobierno, en este caso democrático, ¿no? Tú comentabas sobre las propuestas de erradicar la corrupción, porque así lo mencionan, quieren erradicar la corrupción, arrancarla desde raíz, de fondo. Pero pensemos qué tan complicado es erradicar la corrupción en el hogar. Es sumamente complicado porque la corrupción no solamente está tipificado como el peculado, ¿no? Que es el tomar un dinero que es del bien público, un dinero del bien público para tu beneficio, ¿no? Sino va más allá y hay una cierta clasificación, ¿no? En donde una de esas clasificaciones entra el chantaje, ¿no? Entonces tenemos el caso de dos hermanos, uno que le pega al otro y le dice:
no le digas a mi mamá que te pegué y mira, te doy 10 pesos o te doy mi domingo, ¿no? Y ahí está un caso muy básico de corrupción. Ahora eso, multipliquémoslo por todas las familias. Millones de mexicanos. 126 millones de mexicanos, ¿cómo el candidato le va a hacer para erradicar la corrupción? Porque estamos hablando de erradicar, no de reducir en algún porcentaje. Erradicar 0% de corrupción. ¿Cómo le va a hacer el candidato para erradicar esa corrupción de 126 millones de mexicanos? Ese es el tipo de análisis que considero debemos hacer para ver la viabilidad de las propuestas, ¿no? Si son viables, si son factibles, o si solamente es parte del discurso político para ganar electores. Yo creo que más que nada están utilizando, por supuesto, una cuestión en la consultoría política, es la mediatez, ¿no?, de las propuestas. Es decir, qué tan mediático podemos hacer nosotros una propuesta como la que estaba haciendo alusión Nazaret, que es por supuesto la de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, aquí vamos a hablar con nombres. Yo lo digo porque pues yo soy liberal, soy apartidista, nunca he estado en un partido político y tenemos que ser claros. Yo creo que la audiencia merece que seamos claros en este aspecto. Pero hay muchas otras propuestas que merecen ser atendidas. Por ejemplo, la que decía Ricardo Anaya, la basificación. Tendremos que hacer un análisis ahí de acuerdo a los economistas, porque plantea ya unos ejemplos a nivel mundial que han funcionado. Sin embargo, México, él da ejemplos de países del primer mundo y países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como ahora se dice. Pone ejemplos de diversos países. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos, número uno, si México está preparado económicamente para eso, si sus instituciones están preparados económicamente para eso, y culturalmente. ¿Por qué? Porque hablan acerca de la corrupción. Y tenemos que decir aquí que la corrupción es un problema, como bien indicaban y como indican algunos candidatos, que se ve mayormente a través de las instituciones, porque es pues donde realmente nos friegan, ¿no? Como la estafa maestra, estar coludidos y dependencias gubernamentales con las universidades públicas y privadas del país, y a través de ello pues comienza un desvío de recursos extremadamente millonario, ¿no? Pero rescato esta parte que dice Nazaret, que los problemas vienen de la familia. Yo no he escuchado de ningún candidato que proponga una política multifactorial. Es decir, ¿por qué le vamos a echar solo la culpa al Estado? Si los individuos también tienen la culpa, ¿no? Entonces, una política multifactorial entre el Estado, entre la familia y la educación. Porque la educación formativa es elemental, al igual que la educación doméstica que recibimos en nuestros hogares. La pérdida de valores, aunque suene en un lugar común o en un lugar trillado, es sustancial hablar de la pérdida de valores. Si creamos nosotros seres honestos desde la infancia, desde que son niños, a través de la familia, cuando sean grandes se van a guiar con rectitud. Va a ser más difícil que se salgan de ese vértice de rectitud. Y entonces estamos dando pauta a que, ¿para qué nos va a servir un sistema nacional anticorrupción si tenemos seres más honestos? Se necesita el sistema nacional anticorrupción porque viene de problemas de individuos que se prestan a la corrupción gubernamental, y a través de esa corrupción gubernamental pues pasan a fregar a toda la población mexicana. A mí me gustaría oír como joven en sus discursos, el discurso es elemental, porque significa efectividad o no efectividad en las palabras del candidato. La imagen del candidato es elemental. A mí me gustaría escuchar que me dijeran una política multifactorial por el simple y el sencillo hecho de que Giovanni Sartori, por ejemplo, nos dice que somos la sociedad teledirigida. ¿Por qué no teledirigir a la sociedad a través de los spots publicitarios que el Estado maneja para que haya conciencia de valores, educación formativa más integral, pero sobre todo familias más preparadas? ¿Por qué no educar a los padres? ¿Quién le enseña a un niño, a un joven de 16, de 18 años, a ser padre? ¿Quién le enseña? Nadie. Y son los problemas sustanciales que existen en México. Fíjate, Sergio, me llama mucho la atención lo que acabas de comentar. Hiciste el argumento de la existencia del Estado, ¿no? De la corresponsabilidad que existe, como lo conocemos en el derecho, ¿no? El derecho subjetivo, el compromiso que existe de parte del ciudadano para quien está, en este caso, gobernando. Y allí es un tema muy importante, porque tal parece que te vuelves político, te vuelves diputado, te vuelves senador, te vuelves, no sé, algún cargo de elección popular o no popular, como las plurinominales, ¿verdad? Que por cierto ha sido un tema en boga que por los siglos de los siglos sigue existiendo, y más en Veracruz. Pues creo que este tema es muy importante porque automáticamente te vuelves político y dejas de ser pueblo, cuando la teoría del mandato es justamente que el pueblo es el quien manda al quien es el mandatario, en este caso el representante, el gobernante. Y creo que es ahí en donde se abre una brecha
que, bueno, vaya, ha llegado a todos los rincones del país. ¿Y por qué hago este comentario, Jordan? Hago este comentario justamente porque tal parece que cualquier candidato, háblese de los cuatro a la presidencia de la República, habla de corrupción, pero habla de corrupción de manera parcial. ¿Por qué? Porque existe corrupción en sus mismos esquemas de participación política. O sea, es impensable decir que todos los candidatos, que todos sus partidos políticos, y más que son coaliciones, que no hay corrupción. O sea, tenemos que ser muy claros de que efectivamente en todas las coaliciones, digo, José Antonio Meade parece que le ponen la soga al cuello, que lo dejan restringido en poder hablar de corrupción. No puede señalar y decirle a su jefe, ¿sabes qué, Enrique Peña Nieto? Te voy a meter a la cárcel porque, bueno, vaya, fuiste corrupto, digo, cuando fuiste subsecretario de Estado en diversos cargos, en muchas agendas, no se puede hablar de corrupción. A un Ricardo Anaya Cortés que vaya, tuvo un jaloneo muy canijo para llegar a la candidatura por la Acción Nacional, que bueno, se abre el rompimiento en este caso con Margarita Zavala, ¿no? A una Margarita Zavala que vaya, que tiene una sombra muy grande, que tenemos que ser muy claros y decirlo, el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que los datos ahí están, más de 100.000, 80.000 muertos en el país. Creo que es un tema que donde permea la corrupción. Y digo, un Andrés Manuel López Obrador que, si bien es cierto, ha sido muy complicado poder encontrarles algunas situaciones o actos de corrupción, pero que sí tiene un equipo político, un equipo de participación en sus plurinominales, un equipo de participación que inclusive van a ser seleccionados en las contiendas electorales, que pues sí tienen muchas manchas ahí, ¿no? Que tienen muchos aspectos que afectan. Creo que aquí es la problemática de hablar de corrupción, ¿no? De cómo podemos hablar de sociedad civil, cómo se puede abrir el político, el aspirante a la presidencia de la República, si en su misma casa existe corrupción. Creo que ese es un elemento muy importante que tenemos que analizar, y más nosotros los jóvenes, que somos mayoría prácticamente en cuanto a población que va a votar. Y ahora, otro punto muy breve, muy importante que considero, es lo que mencionabas, ¿no? Y tú también, Sergio, las personas no están educadas en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el ámbito democrático. Entonces, ahorita nosotros estamos llegando a esa reflexión, ¿no? De que no hay propuestas de fondo. Hay propuestas maquilladas que se escuchan muy bonitas, ¿no? Pero no hay propuestas de fondo del cómo lo van a hacer los candidatos, ¿no? Pero ellos, ¿cómo van a explicar eso? Si la misma sociedad no tiene el interés por saberlo. Entonces ahí se vuelve muy complicado para los candidatos también, no es por defenderlos, pero también hay que entrar en la postura de los candidatos. ¿Cómo yo le voy a hablar a 126 millones de mexicanos? No generalizo, pero hablando en general, ¿no? ¿Cómo yo le voy a hablar a esos 126 millones de cómo voy a hacer el combate a la corrupción, de cómo voy a atacar la inseguridad, si no conocen el tema, si les hablo de los artículos, si les hablo de las propuestas que se pueden hacer en el Congreso y no me van a entender? Entonces es algo muy mediático el decir lo general. Con lo general los entretengo, que voten por mí, y yo ya llegando a Los Pinos, llegando a lo federal, pues ya veo cómo le hago, ¿no? Y la credibilidad, ¿no? Fíjate que me llama mucho la atención, por ejemplo, el caso de López Obrador. Hace unos días decía en un programa conocido, que no digo el nombre, ¿verdad?, para no hacer publicidad, porque sabemos que Voz y Poder pues es el partido de los chavos, pero sí me gusta señalar, apuntar en esta situación, porque decía López Obrador, escuchamos un López Obrador que en 2006, que en 2012 manejó un discurso de frente y lleno en contra del gobierno en turno, ¿no? Bueno, y ahorita vemos a López Obrador más sereno, un López Obrador que ha tratado de someter al consenso diversos temas de gran envergadura. Pero fíjate que en esta entrevista que le acaban de hacer hace unos días, le preguntan a López Obrador, bueno, a ver, López Obrador, ¿qué vas a hacer en materia de corrupción? ¿Cómo erradicar la corrupción política que ha imperado en nuestro país? Y ahí le hacen el comentario del Sistema Nacional Anticorrupción, que estuvo muy discutido, donde por cierto Ricardo Anaya anduvo muy activo en la materia, y que dice, bueno, ¿cómo vamos piensas cambiar el actual Sistema Nacional Anticorrupción? Y dice López Obrador, no se va a cambiar, va a seguir como está, solo vamos a tratar de aplicar. Y entonces este interrogante, que estoy seguro que gran parte de la población en México se la hace, bueno, entonces dices que no vas a cambiar un sistema, pero sí vas a llevar a cabo cambios estructurales con las reformas. Por ejemplo, en el caso de López Obrador, tenemos a un Ricardo Anaya Cortés, que bueno, creo que hace unos días hace un video que
realmente no sé si creerlo o algo así por el estilo, pero pareciera una excelente parodia, ¿no? Donde lo persiguen la seguridad en México. O sea, creo que una parodia excelente, digo, para las redes sociales, ¿no? Pero cuando ya nos vamos a un análisis político más congruente, pues sí deja mucho que desear, ¿no? Los ridículos, ¿no?, que hacen. Claro, y eso llama la atención de la sociedad mediante precisamente esto, parodias, ridículos. Sabes, mira, yo creo que tenemos que ser congruentes. El candidato que realmente va a sacar a México adelante, que va a acabar con la corrupción, que va a acabar con la pobreza, es aquel que desde en este momento en el que todavía no tiene el poder, acerque al pueblo al conocimiento. ¿Cuántos mexicanos conocen las reformas estructurales? ¿Cuántos mexicanos tienen, ustedes que son expertos, cuántos mexicanos conocen la Constitución como lo conocen tres jóvenes, ¿no? O sea, de 126 millones de mexicanos, ¿cuántos realmente la conocen pues al pie de la letra como para saber sus derechos? ¿Cuántos estamos enterados, no? Entonces, pues si el candidato no te acerca esa información, ¿por qué tú te tienes que fiar de que te va a acercar hacia un mejor lugar? Yo creo que elemental eso, y aparte decir que el candidato, o sea, el candidato que ahorita debe estar en juego no debe llamarse ni José Antonio Meade, ni AMLO, ni Anaya, ni Margarita Zavala. El candidato se debe llamar Jordan Borja, se debe llamar Johnny Esteves, Nazaret Montes, se debe llamar Salma, se debe de llamar Sergio. Nosotros somos los candidatos de México, o sea, somos los constructores del destino de nuestro país. Es decir, es tiempo de darle la responsabilidad que le compete a los individuos libres. De restarle la responsabilidad que le hemos dado, responsabilidad exhaustiva al Estado y a sus componentes políticos, que muchas veces lo que están haciendo ahorita es clientela, demagogia, nepotismo, un sinfín de catástrofes dentro de la política, de la administración pública gubernamental, que nos conllevan a una sociedad desgraciada. Ahora, perdón, Nazaret, que te interrumpa, algo muy popular que se escucha entre los comentarios en las pláticas de política es, pues vamos a ver con qué partido nos va mejor. Ya experimentamos con un partido, ya experimentamos con otro, ahora vamos a votar por este para ver por cuál nos va mejor. Me parece una tendencia muy ridícula, muy absurda el experimentar con 6 años de tu vida, con 6 años de tu residencia en el país, porque es cierto, pues aunque parecen pocos, son un sinfín de cambios, de reformas, de si vamos a crecer como país o vamos a seguir igual o vamos a empeorar. Entonces es una falta de conocimiento por parte de la población acerca de cuáles son, ni siquiera saben las propuestas de los candidatos. Sí, y ahorita que hace el comentario Salma, fíjate que estaba analizando, como la vez pasada tuvimos una competencia en el Congreso del Estado, compartí tribuna con Sergio Alcántara, hacíamos una especie de comentarios, ¿no? Donde decíamos, bueno, ¿qué podemos entender por política a la mexicana, ¿no? O sea, es esa parte, y lo peor es que la mayoría de la población, vamos a hablar de jóvenes, ¿no? Ya no, ni siquiera nos vamos a meter con adultos de la tercera edad, no hay que meternos en el tema de cuotas o algo así, pero sí señalar a los jóvenes. Y decíamos en esa plática que tuvimos varios jóvenes, bueno, es que tal parece que ni siquiera llegamos a política, llegamos a politiquería, lo que en el bajo mundo conocemos como grilla. Charreros políticos. Sí, esa especie de política, esa parte en la cual dice, bueno, es que estamos hablando de politiquería, estamos hablando y decimos que yo soy político simplemente porque en Facebook pongo un hashtag tirándole a algún candidato. Solamente porque ya subí un tweet y dije, ya estoy participando políticamente porque comparto un estado de López Obrador, de Margarita Zavala, de Pepe Meade, y digo yo mero y quiero México chingón. O sea, en ese aspecto, creo que pensamos que estamos participando políticamente cuando realmente los actores políticos, es decir, los que ejercen el poder, ni siquiera están al pendiente de lo que nosotros podemos pensar y que decimos que estamos participando políticamente. Es decir, solamente estamos contribuyendo a la falta de capacidad y de protagonismo profesional en el ámbito político. Creo que ahí definitivamente política, ahorita política no existe. La política ahorita es, pues vete con un tambor, vete con tu playerita bonita y ya te crees político por estar dentro de las porras, de esa grillería barata política, ¿no? Tenemos que aprender los jóvenes a hacer realmente política de fondo, por supuesto, a analizar, a criticar, a ser más analíticos. Esas personas que... Fíjate, tengo varios conocidos, ¿no?, que me dicen, no, que yo trabajo con el senador y que yo trabajo con el diputado.
Ah, eres consultor, eres asesor. No, es que yo le llevo gente, ¿no? Yo le llevo gente al World Trade Center, yo le llevo gente a Veracruz, ¿no? Aquí, allá, para que pues se le llene, ¿no? Eso es hacer política, eso es llamarse políticos. Nazaret, tú que eres politóloga, No. dime. Gracias. Qué bonito se sintió. Qué bonito se sintió eso, Sergio. Gracias. Aquí para comprender este concepto que nos acaba de dar Johnny, entre política y politiquería, nos tenemos que regresar muchos siglos atrás. Me refiero al siglo IV antes de Cristo, con Sócrates, Platón y Aristóteles, en donde ellos definían a la política, así lo definían como el arte más sublime, el mejor arte que puede existir en el mundo. Me atrevo a decir, el mejor arte que puede existir en el mundo es la política, porque a través de la política tú le das a las personas las herramientas necesarias para desarrollarse, para mejorarse, ¿sí? Y les das esa oportunidad de participación. Pero ahorita en México eso no existe y tengo un juicio muy claro de que jamás ha existido la política en México. En otros lugares del mundo, en otros países a lo mejor y sí, pero aquí en México no lo ha existido. Si México se llama un Estado, no sé si se llama un Estado, porque la obligación de un Estado es brindar seguridad a sus ciudadanos. ¿Acaso brinda seguridad a sus ciudadanos el Estado? Jurídicamente lo brinda, pero en los hechos, en la práctica, ¿lo está brindando? Es cuestión de análisis y materia de estudio, ¿no? Acabas de tocar un tema muy relevante, Nasa. Fíjate que haces el comentario en el tema de, bueno, qué provecho, ¿no?, puede haber en cuanto al término política. Y fíjate que eso nos llega a pensar. Estaba leyendo la vez pasada un artículo, Gilles Lipovetsky, filósofo francés. Él decía, y bueno, dice, bueno, es que la política ya no genera amor, ya no genera felicidad. La política anteriormente, pues era un compromiso social. Vemos que, bueno, en la antigua Atenas, recordamos, cuando inicia la democracia, los conceptos que se podían percibir en esas épocas, bueno, inclusive eran cargos honorarios. ¿Sí? Vemos la razón en el derecho romano del concepto de senado, ¿no?, que eran señores, es decir, gente mayor de edad, personas ancianas, que bueno, por su alta calidad moral podían tomar decisiones del pueblo. Y hoy vemos el término político, y digo, no es por desprestigiar o no es por menospreciar a quienes se dedican al mundo de la farándula o de los espectáculos, pero bueno, vemos a candidatos, no digo nombres porque ya son demasiados, vaya, que están, bueno, que dicen, bueno, solamente como soy famoso, ya puedo ser gobernador, ya puedo ser diputado, ya puedo ser esto, cuando realmente gente que ha trabajado toda su vida para participar políticamente, pues se ve desprestigiada solamente por el tema de que no tiene fama. Y aquí entramos en algo muy importante, que lo que acabas de decir, ¿no? Las virtudes. La política es virtuosa por excelencia, ¿no? Entonces aquí una politiquería falsa, una politiquería, vaya, ni elegante, una politiquería fea. O sea, ¿cómo es posible que metan a cargos de elección popular a Carmen Salinas a Carmen Salinas, a Sergio, a Cuauhtémoc Blanco? Mira, yo sé que, bueno, tal vez alguna noción acerca del Estado, de la administración pública, privada, deben de tener alguna noción, pero no son estudiantes de eso, ¿no? Aparte, ¿por qué no darle la oportunidad a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes que son políticos y que sí se están preparando y que están estudiando y que siguen ejerciendo y que no acaban de prepararse. ¿Por qué no darle oportunidad a ellos? ¿Y por qué sí darle la oportunidad a un famoso? ¿Por qué limitar el voto del pueblo a su propia ignorancia? ¿Por qué es lo que están haciendo? Porque es famoso, va a votar por él. O sea, están tachando al pueblo de ignorante. Y es parte del marketing político. O sea, fácilmente vemos que puede estar en redes sociales un hashtag y que se vuelve viralizado. Sí, oye, es trending topic y ya tema de... ¿Y de qué estás hablando? No, pues estamos hablando de una historia tan sencilla porque pues es un video que pasó ahí que dio risa. Eso es algo importante, Sergio, ser famoso, ¿no? Yo creo que ahora, pues los políticos los vemos como seres superiores, ¿no? Algo muy importante que me gustaría rescatar de lo de Nazaret, que decía, la política es un arte. Es cierto, hacer política es arte, comunicar es arte, trabajar con México debería ser un arte. Sin embargo, también, pues las personas entre más conocimiento tienen, más ganas tienen de transmitirlo a alguien. Una persona entre más sabe, y aquí puedes ver un ejemplo, entre más se prepara, más hace por los demás y más humildad contrae. Ahora los políticos
son personas inalcanzables, y eso creo que es también un aspecto que nos aleja de la política, que los vemos como seres superiores, como personas a las que solo les podemos llevar gente nosotros, o con los que solo podemos colaborar repartiendo la propaganda, regalando sombrillas, playeras. Esa es la única forma en la que podemos contribuir nosotros, porque estamos dejando la política como algo de seres superiores, de solamente 4 candidatos que son lo máximo, y el demás, la demás parte del equipo pues no forma ninguna parte importante de su campaña. Los jóvenes, como bien lo dice Sergio, pues serían esta herramienta, ¿no?, para hacer creer al pueblo, para demostrarle al pueblo que todos estamos interesados en sus temas. Pero hemos dejado a la política como un tema de fama en las redes sociales. O sea, veo últimamente en las redes sociales, las fotos que más me gusta tienen son aquellos que logran tomarse una foto con el candidato, ¿no?, en la campaña, y dices, bueno, pues bien dice Sergio, no eres consultor o eres su asesor de campaña. Ah, no, pues fui a mover un globo y aplaudirle cuando entraba. O sea, es precisamente eso, decepcionante, que nosotros como mexicanos nos bajemos de nivel y dejemos que la política sea un tema lejano de todos nosotros. Precisamente de lo que acabas de hablar, Bebe lo hace y lo explica de una manera fenomenal. Y lo que tú acabas de decir, él lo conoce como el desencanto de la política. Exactamente lo que dijiste. Lo importante de señalar aquí es, pues, el rescatar todo esto, ¿no? Número 1, que no nos gusta la política, esta política que estamos viviendo, y número 2, que tienen que tomar en cuenta los jóvenes. Efectivamente, pues como dicen, hay que informarse. Como jóvenes tenemos una gran responsabilidad, que es esa, ¿no? Investigar, informarse, analizar quién es cada quien, y no votar por votar y no decir, ay, pues ya experimenté con tal, pues ahora nos vamos con tal. No. Entonces, bueno, nos vamos a un corte y regresamos. ¡Bravo! Te regalamos este espacio, te regalamos este tiempo para pasarla bien entre mujeres, donde tu voz es escuchada. Síguenos. Regresamos al estudio con Johnny, Nasa, Salma y Sergio. Bueno, la semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto pronunciaba un discurso que sin lugar a dudas cimbró a México, ahora sí cimbró a México y a los 32 estados, ¿no? Ahí dijo que los 4 candidatos estaban a favor de lo que él decía, de la relación, que pues él no iba a pagar un muro y demás, ¿no? Hacía alusión a varios temas. Pero bueno, ¿ustedes consideran que ese discurso es suficiente para, pues, ayudarle a... ¿Cortamos de quién es este teléfono? Pues hay que levantarnos como Tolín. a bailar? Bailamos. Sí, bailan, en serio. Sí, supongo, pero sí, o sea, son muy buenos los cabrones. Buenísimo. Vamos a repartirlo, ¿no? ¿Todo? Todo este bloque, o sea... Ajá, sí, todo. Sí. El discurso de Peña fue exactamente por
la declaración de Trump de mandar a la defensa. ¿Va? Ok. Regresamos, Voz y Poder, capítulo 3, episodio 4. Bueno, regresamos al estudio con Johnny, NASA, Salma y Sergio. La semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto hizo pues la pronunciación de un discurso que sin lugar a dudas cimbró a México. ¿Qué opinan ustedes de ese discurso? Porque inclusive en su discurso dijo que pues los 4 candidatos estaban a favor de él, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de ese? ¿Qué tan fuerte fue para México escuchar ese discurso? Sí, mira, sin duda fue un discurso que no marcó la historia, eso tenemos que ser muy, muy claros, pero sí fue una estrategia que pues de una u otra forma alcanzó relevancia en el rubro político e inclusive ante los ojos internacionales, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque pues a fin de cuentas por primera ocasión el presidente de la República pues hace alusión a los 4 candidatos que están en la carrera presidencial, ¿no? O sea, es algo sumamente muy importante de analizar y que merece algo de debate y de crítica, ¿no? Tal vez no en este espacio, pero pues allá con la libreta y el lápiz, como decía. Pero sí es muy importante destacar el mensaje que emite Peña Nieto, porque sin duda, bueno, sabemos que de entrada podemos decir que este pronunciamiento que él hace no le va a salvar todas los altibajos, más dicho los bajos que ha tenido el presidente de la República, ¿no? Pero sí demuestra una parte en donde se trata de por lo menos legitimar parte de ese arbitraje que va a tener el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Al tener al presidente de la República como prototipo y decir, bueno, pues coincido con lo que dice Andrés Manuel, lo que dice Margarita, lo que hace y alude Ricardo Anaya y lo que dice José Antonio Meade Culibreña, que de una u otra forma pues todos hicieron sus pronunciamientos, unos de manera total, como el caso de mí, y otros tal vez con algo de resentimiento y recelo político, como es el caso de Ricardo Anaya. Pero bueno, los otros 2 candidatos, Margarita y Andrés Manuel, un poco a darle de sentido de decir, bueno, las cosas internas se quedan en México, pero la salvaguarda y el primer principio que existe en el derecho internacional, como es la autodeterminación de los pueblos, eso sí, no puede sobrepasar la soberanía nacional, ¿no? Bueno, hablar de Donald Trump, pues prácticamente, pues ya en todos los medios de comunicación se ha tratado de poner el tema, y pues creo que no tomar importancia a sus declaraciones, pero sí tomar importancia a las decisiones que podemos tomar como país. Digo, el presidente de la República tiene un peso muy importante en las decisiones que va a tomar en el ámbito de relación bilateral. O sea, es evidente de que sí, sabemos que el 86% de las exportaciones van para Estados Unidos, más del 50% de las importaciones, es decir, toda la comunicación que existe es muy alta, y no solamente comunicación, sino dependencia económica en rubros de producción, pero sí tenemos que ser muy claros que primero se respeta la soberanía, digo, y pues que se cometieron errores de traerlo que por cierto le costó la chamba a Luis Videgaray el caso, e inclusive hasta una posible candidatura a la presidencia, pues fue ya un tema de, pues ahí los altibajos que tiene la política, no los golpes. Pero sí es importante señalar que no puede existir esa subordinación de parte de una nación como los Estados Unidos. Yo apostaría y me gustaría realmente el discurso del presidente de la República sea un discurso real. Es parte de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es ya hacerlo, ¿no? Y pues bueno, él en su carácter de utilizar la zona de ejecución de la ley en este caso, pues creo que sí tiene una excelente oportunidad para hacerlo. Digo, mandar a fronterizar, como lo dice Donald Trump, ¿no? En cuanto a la seguridad de los Estados Unidos a la frontera en este caso, pues creo que no solamente es eso como tal, sino ver todas las series de delitos que se pueden cometer con nuestros connacionales, e inclusive hasta la población de América Latina. Creo que allí es un momento muy importante también para que se activen los ojos de alarma en los organismos internacionales. Digo, tenemos una Corte Penal Internacional, existen organismos internacionales que pues ya tienen que empezarse a darse cuenta, ¿no? Tal y como sucede en el mundo, tal vez México debe de voltear a otras naciones. La apertura comercial creo que es símbolo representativo de todo país para ya dejar esas vías de desarrollo, como les llama Stiglitz, ¿no? En
cuanto a los países en subdesarrollo o economías emergentes, una excelente oportunidad para darnos a reconocer. Y a los candidatos de la República, pues mucha suerte, ¿no? Ya no solamente queremos escuchar discursos, también queremos escuchar esa parte y bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Ya no más demagogia política. Nasa, ¿crees que le alcance al presidente Enrique Peña Nieto, pues, para posicionar a su candidato y posicionarse él en los últimos 9 meses que le quedan? Habría que analizarlo de una primera mano. Mi opinión es que no. No le alcanza este discurso porque ya está a unos escasos meses de la elección y a unos escasos meses de hacer el cambio de gobierno. Si bien puede ayudar este discurso a elevar 1 o 2% en su legitimidad ante la presidencia de Donald Trump y ante todos los mexicanos, sí le puede ayudar, pero a salvarla y a rescatar a su partido político y a su candidato, lo veo muy difícil. Realmente lo veo muy difícil. Tendría que pasar algo magnífico, algo estupendo, algo imposible para que este escenario se pudiera dar, ¿no? Como lo mencionas. Y algo con respecto al discurso que me pareció muy interesante es esta situación de que no se había visto que los 4 candidatos, en este caso 4, antes 3, que los 4 candidatos se hayan puesto en sintonía con el presidente de la República, que los 4 hayan hecho su pronunciamiento en contra de todas las acusaciones y en contra de todas las declaraciones que estaba haciendo Donald Trump hacia mandar a sus elementos a la zona fronteriza, ¿no? Entonces, ese aspecto yo lo considero muy, muy importante. La frase que dijo más o menos de que nada ni nadie está sobre la dignidad de los mexicanos, levantó mucho esa parte de su discurso porque nos hizo sentir a los mexicanos que sí valemos, que sí somos importantes para el gobierno de la República, el que se haya tomado esos minutos. Y bueno, los especialistas dicen que ha sido uno de los mejores, bueno, ha sido el mejor discurso del presidente Peña. Muy bien, bueno, ya los 4 candidatos se pronunciaron a favor del presidente Enrique Peña Nieto, pero bueno, me gustaría saber qué características para ustedes son importantes pues, como candidatos para que den sus propuestas y demás. Indudablemente, mira, yo creo que las características importantes no tan solo de un candidato, sino de un jefe de Estado, es que tenga la actitud y la seguridad y el carácter para enfrentar todos los problemas que se ven. No podemos tener a una persona que demuestre debilidad ante las circunstancias, ¿no? Que sea institucional pero que tenga carácter, es lo principal. Número 2, que tenga conocimiento de causa. ¿Qué va a defender? ¿Cuáles son las necesidades de los mexicanos? ¿Cuál es la necesidad de la juventud, de los niños, de las personas de la tercera edad? ¿Cuáles son las necesidades? Que conozcan nuestro país principalmente. Número 3, que tenga conocimiento de cómo va a llevar a efecto sus propuestas, ¿no? Porque podemos llevarnos hablando de las propuestas, no sé, de que ningún bebé va a nacer en la pobreza, de que le van a dar manutención a todos los mexicanos. Vaya, podemos estar en esfera de todas esas propuestas, pero cómo hacerlas viables y efectivas, ¿no? Que nos los digan, que sean concretos, a partir, por supuesto, de qué imagen tenga, quién sea, qué haya hecho, cuál sea su estrategia política, cuál sea su profesionalismo, su ética, su moral. A partir de esto, nosotros tenemos candidatos que pues se han puesto, ¿no?, por los partidos políticos. Tendríamos que definir si son buenos o no, si son factibles o no, pero eso no nos importa. Nos importa que ya están ahí y saber por quién más o menos podemos votar. En primer lugar, yo creo que Meade Curibreña es un hombre preparado, es un hombre con inteligencia mental, por supuesto porque es tecnócrata, pero el partido político no le favorece absolutamente en nada. 2, con Ricardo Anaya tenemos a una persona joven, a una persona que demuestra una frescura, que demuestra que tiene una familia, pero yo creo que la ruptura de su partido político le está pesando mucho a Ricardo Anaya. Por lo que le compete a Margarita Zavala, no le veo con muchas posibilidades de ganar. Y vaya, no es que lo diga yo, el Universal el día de hoy acaba de sacar una encuesta en donde dice que el 42% de las votaciones que hicieron ahorita el 5 y el 6 de abril, hicieron una encuesta del Universal,
El 42% de las personas que contestaron esa encuesta apoyan a Andrés Manuel. El 32% apoya a Ricardo Anaya. El 21% apoya a Uribreña, a MIT. Y el 5% apoya a Margarita Zavala. Entonces, estamos viendo una cuestión de encuestas, ¿no? Y yo también no creo que tenga la capacidad electoral o la estructura política para poder ganar. Ahora, el lobo que se está llevando todo esto es indiscutiblemente Andrés Manuel López Obrador, pero tendríamos que recordar también que Andrés Manuel López Obrador ha sido durante más de 12 años un populista a la manera de Krause o a la manera de Vargas Llosa, que en el estallido del populismo nos dice que es muy peligroso la cuestión del populismo en el mundo, el Brexit, vemos con Donald Trump que llegó a la presidencia y todas las atrocidades que está haciendo. Ahora, Andrés Manuel López Obrador, yo no me atrevo a llamarle comunista, ¿no? Yo no me atrevo a definirlo en un sector ideológico porque tiene tintes de todo, tanto de socialista, de comunista y de liberal. Yo creo que es una combinación de muchas cosas. Por lo que a mí respecta, me daría un poco de duda, un poco de temor que llegara a ganar, no sé, Andrés Manuel López Obrador por todas las tendencias totalitarias que ha tenido durante este tiempo. Aparte, no se definen con la cuestión de la comunidad LGBTTIQ, no se definen. Por ejemplo, le preguntas a un candidato y le dices, a ver, usted apoya a la comunidad lésbico gay, aunque en sus mítines políticos estén presentes, muchas veces se distancian y dicen, a ver, es que eso lo vamos a llevar a cuestiones democráticas, ¿no? Va a decidir la ciudadanía, pero aquí tenemos que emerger una pregunta liberal. ¿Por qué tendrían que decidir los muchos sobre los gustos de los pocos? ¿Por qué habrían que decidir en una democracia muchos sobre la decisión del aborto, de la comunidad LGBT, en cuestión de matrimonios? ¿Por qué habrían de decidirlo si es libertad personal? ¿Desde cuándo tiene cadenas la libertad, no? Cuando las minorías son importantes, Sartori lo señala, ¿no? De que pues, aunque sea una minoría, aunque sea una persona, a fin de cuentas es parte del Estado. Y sí pueden decidir, o sea, las mayorías pueden decidir, pero en límites generales que permitan la libertad individual de las personas. No podemos venir a dar la decisión a la mayoría sobre los pocos, ¿no? Porque estamos coaccionando la libertad, que es uno de los valores fundamentales que debe tener el Estado y que prevalecer, ¿no? ¿Qué opinas tú? Bien, pues mira, creo, y comenzaré por Margarita, que sin duda alguna lleva como ventaja este aspecto de ser mujer, que es una tendencia bastante interesante, ¿no? Por la participación de las mujeres que se debe de reafirmar. Claro. Sin embargo, me hubiera gustado ver una Margarita más activa, aunque como dice Sergio, es poco probable que gane estas elecciones y por el pasado que pues bien recordamos, ¿no? Con Felipe Calderón, siento que debió haberse esforzado más en esta campaña. Tiene por delante, tuve la oportunidad de leer en su página, pues algunas de las propuestas bastante explícitas. Ese es un aspecto que hay que destacar de ella, que se dedicó en esta parte publicitaria a compartir con la comunidad pues cierta información acerca de sus propuestas. Sin embargo, le faltó mucho para poder posicionarse como una rival para la presidencia de un país tan grande como lo es México. En cuanto a Ricardo Anaya, creo que de su lado está la innovación. Trae algunas propuestas muy innovadoras que se han puesto sobre la mesa, que se han realizado varios estudios. Sin embargo, pues de su lado está esto, las propuestas bastante interesantes, novedosas y las reformas que quiere hacer dentro de nuestro país para llevarlo hacia un mejor lugar. Sin embargo, apoyo la opinión de Sergio. Amigo, yo creo que es cierto, la ruptura dentro de su partido te habla de la lealtad que maneja este candidato y bueno, si no fue leal con el partido que lo llevó hasta arriba, ¿cómo va a ser leal con los mexicanos una vez que tenga el poder sobre nuestra nación? José Antonio Meade es una persona muy preparada. Puedes ver su currículum y de verdad que tiene esta inteligencia y la suficiente preparación para dirigir a un país como México, tiene experiencia. Pero bueno, creo que el partido
por el que en esta ocasión al que está representando no le ayuda. Los mexicanos tenemos memoria y sabemos sobre la historia de este partido a lo largo de muchos años en nuestro país, y tendría que hacer un cambio realmente muy grande. Ya debió de haberse puesto a trabajar en todo lo que platicamos esta tarde para poder ser realmente competente y salvar a su partido. Y bueno, ¿qué decir de Andrés Manuel? Tiene una larga historia, ¿no? Ha trabajado... Larguísima. Sí, claro. 20 años de campaña. Es el más joven. Campaña. Y bueno... Sí, canijo, es un genio sí, de claro. la comunicación, ese hombre se ha mantenido Y durante todo el tiempo. el único ¿no? político que, pues bueno, vaya, o sea... ¿Qué ha permanecido? O sea, independientemente de eso, fíjate que lo que me llama mucho la atención de López Obrador, y que es necesario decirlo, abierto al diálogo, de López Obrador me llama mucho la atención la capacidad de legitimidad carismática, ¿no? que nos hablaba Max Weber, ¿no? Sí, la así es. legitimidad. Vemos a un Andrés Manuel López Obrador, un político auténtico, que vaya, o sea, el cuate se va a Ciudad Juárez, Chihuahua. O sea, estamos hablando a una de las ciudades más peligrosas del mundo, ya no de México, del mundo, a abrir un evento de campaña política. Estaba platicando con un amigo, me decía que fue a Tamaulipas hace un par de días, digo, después de una balacera, no sé si se enteraron. O sea, ves una balacera y no quieres salir ni siquiera debajo de la cama, ya no de tu casa, sino debajo de la cama, y ves a Andrés Manuel, que la gente va, se acerca y llena plazas. O sea, eso me llama mucho la atención. Creo que si mezclamos el carisma y esa esencia de efervescencia de un Andrés Manuel López Obrador con la juventud, inteligencia e innovación de un Ricardo Anaya, la frescura y la decisión de una Margarita Zavala, que a pesar de los dimes y diretes logró alcanzar una candidatura que por la independencia es un imposible. Tenemos a un Jaime Rodríguez Calderón enojado, O un Jorge Castañeda Woodman, digo, Dios Peters, una gran cantidad de personajes. Y si mezclas esa frescura y si por supuesto mezclas la inteligencia y capacidad estadista de un José Antonio Meade, creo que sí se puede crear, no sé si sea el candidato ideal o el presidente que todos queremos, pero sí, por lo menos acercarnos. Lástima que ya hay 4 y tenemos que elegir a uno. Sí, porque ¿dónde está el que habla Johnny? Que tenga todas esas características. Los ¿no? 4 no pueden ser presidentes. Eso que mencionan lo ha posicionado como el candidato que conoce al pueblo. Sin embargo, creo firmemente que le falta congruencia. Tanto en sus discursos, en sus argumentos, como mencionaba Sergio, en las constantes entrevistas que se le han hecho y donde ha respondido que se tomará discusión, que se tratará después, son sus oportunidades para comunicarse con la sociedad. Tanto las campañas son un acercamiento a las personas como la publicidad. Esos videos donde habló precisamente de la comunidad lésbico-gay, pues circulan en las redes sociales, y las redes sociales son una bomba actualmente, y eso él debería saberlo. Entonces le falta esta certeza en buscar las herramientas para posicionar su campaña en un mejor No, y lugar. fíjate, Salma, Jordan, Sergio y Nasa, tenemos que ser realistas. O sea, prácticamente en teoría y en práctica, pues tenemos que reconocer que Andrés Manuel está muy por encima de las encuestas a nivel nacional. Es un hombre O sea, muy pragmático. A nivel nacional, Sí. o sea, está muy por encima, y si lo vemos en el contexto internacional, me llama mucho la atención. Hace 10 días, no sé, El País en España, por ejemplo, Sí. hace una publicación donde lo ubica casi con el 50%. Sí, así es, O sea, así es. tenemos que reconocer esta parte, no encapsularnos en partidos políticos y decir, bueno, si el Andrés Manuel López Obrador, en este caso, quien es que va arriba en las encuestas, a diferencia de las anteriores en los otros sexenios, que sí, igual iba arriba, pero eran otros tiempos y otra gente que lo rodeaban. Sí, López claro. Obrador. Hoy tenemos altas probabilidades de ganar, y bueno, pues tratar de sumarse mediante la participación, y sí, respetando a las minorías, respetando el trabajo de José Antonio Meade, respetando a Ricardo Anaya, pero bueno, creo que queda un muy buen tema ahí. Yo creo, mira, para rematar todo esto, yo creo, no lo apoyo, pero yo creo que va a ganar Andrés Manuel López Obrador. Las encuestas apuntan a todo ello, aparte el hombre es muy pragmático, ¿sí? Tiene totalmente manejado. La sombra de Andrés Manuel López Obrador ha llegado desde Coatzacoalcos, Veracruz, de donde somos acá, paisanos nosotros, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Jalapa. La pura sombra. Pones al candidato y pones a Andrés Manuel López Obrador, no gana el candidato, gana Andrés Manuel.
Entonces la sombra de Andrés Manuel es muy poderosa. No hay político en México que haya estado tanto tiempo arriba en las encuestas durante muchos años como Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que va a ganar este jovencito. Creo que va a ganar, pero lo importante es preguntarnos qué va a suceder y cómo vamos a tener nosotros la capacidad, los ciudadanos, a partir de la Ley de Seguridad Interior, de intervenir en los asuntos públicos. ¿Cuánto nos han dejado en eso? ¿Qué vamos a hacer los jóvenes? ¿No? La pregunta se queda abierta. Bueno, pues ya estamos a 70 días para saber quién va a ganar. ¿Vale? Ustedes dicen que lo más seguro es que gane Andrés Manuel, pero bueno, ya veremos, ¿no? El 1 de julio sabremos quién va a ser el que nos va a representar durante 6 años. Y pues bueno, me dio muchísimo gusto estar con ustedes, jóvenes sin lugar a dudas preparados, jóvenes entusiastas, jóvenes que quieren ver a México crecer y que realmente lo están haciendo. Desde su trinchera están pues preparando a más niños, a más jóvenes, a más adolescentes, pues para que lleven esa parte de la palabra. Y bueno, me gustaría que les dieran a la audiencia un mensaje final, a qué los motivarían ustedes como jóvenes, más bien invitar a los jóvenes a que se involucren en los temas políticos. Bueno, pues ahora sí pido mi cuota de género, ahora de hombre. Sí, porque luego es un dimes y diretes, ¿no? Las mujeres pues pido mi 50%. Bueno, pues el mensaje que puedo dejarle a todos ustedes en primer lugar, Jordan, agradecido con toda la producción, el equipo de trabajo de Voz y Poder, que justamente creo que hoy se vio la mezcla de la voz, de la juventud y el poder que podemos llegar a tener como agentes de participación y protagonistas de cambio. Invitar a todos ustedes, sin duda, ponernos a leer, y lo dije bien, ¿no? Leer, ponernos a leer, ponernos a trabajar y preocuparnos por eso que tanto se dice, que tanto se comenta, que es nada más y nada menos que la patria, ¿no? El sentido de patria, a dónde va a quedar, en dónde existe la correlatividad y correspondencia del ciudadano y de quien está gobernando. Pues creo que es un tema muy importante. A través de herramientas, nosotros lo hacemos mediante la voz, mediante la oratoria. Unos lo pueden hacer en el lapicero, otros lo pueden hacer en la comedia, otros lo pueden hacer en el escenario. Esperamos que pues sea de gran provecho y me siento muy contento, Jordan. Muchas gracias. ¿Cuota? Perfecto, muchas gracias. En primer lugar, me sumo a los comentarios de Johnny, ¿verdad? Muchísimas felicidades por el programa. Están haciendo ustedes un excelente trabajo y muchísimas gracias por invitar a la juventud. Lo que le quiero decir a la audiencia es muy específico. Tener dos cosas en mente siempre. Número uno, voluntad y libertad. Voluntad para hacer las cosas. Necesitamos voluntad para levantarnos de nuestra cama, tenderla, recoger nuestra cama y salir a hacer cosas por la sociedad y por México. Necesitamos voluntad para aprender a querer a nuestra familia, para aprender a querer a los demás y educarnos con valores. Necesitamos voluntad para ser seres más pensantes, más críticos, más reflexivos. A través de la voluntad necesitamos esa misma potencia, esa misma gana y esa misma pasión para poder ser libres. Libres de las ataduras entre el Estado y los ciudadanos. Es decir, el Estado surge a través de la participación de los ciudadanos libres, que damos un poco de nuestra libertad al Estado para que nos gobierne. Pero nos toca la tarea a nosotros. Nosotros somos los verdaderos candidatos de México. Es momento de que nos decidamos y que hagamos algo por nuestro Estado, por Veracruz, porque está realmente catastrófico, pero que hagamos algo por México todos los días, leyendo, cantando, escribiendo, siendo libres. Me inspiro. Bueno, como comentario final, gracias a todos ustedes, de verdad, Jordan, gracias por la invitación, de verdad es un gusto estar aquí con ustedes, y a los jóvenes, a la audiencia que nos esté escuchando, le puedo decir de que estudie, de que se prepare, de que como dice Sergio, que sean libres, ¿no? De que jamás permiten que les corten esa libertad que ustedes la tienen por derecho. Y que cotidianamente, todos los días, aunque sea unas 5 noticias, se lean al día. Unas 5 noticias de periódicos diferentes, para que así se vaya formando su criterio. Porque si bien es complicado tener un antecedente histórico, filosófico, jurídico, si no se es de profesión, pues al menos con las noticias está un poco más informado y a partir de ellas se puede generar un criterio. Esa es la invitación que les quiero hacer. Muchas gracias por escucharnos. Salma. Muchas gracias.
pues quiero reconocer el trabajo. Voz y Poder es la oportunidad que todos nosotros pedimos para los jóvenes, es el cambio que constantemente estamos solicitando y me llena de alegría saber que se está realizando. Y bueno, a la juventud de México, pedirles que expresen su libertad. Dicen que la ignorancia es la mejor amiga de la represión. Somos y seguiremos siendo un país tercermundista hasta que no nos decidamos a seguir trabajando por nuestra libertad. Y la libertad se adquiere con los conocimientos. Leer sobre lo que amamos, hacer lo que amamos y luego inspirar a otros a que se sumen a nosotros. No importa, como decían, si se trata de la palabra, de la pintura, del canto, de escribir. Comenzar con la lectura aprendiendo un poco sobre aquello que nos apasiona, que nos llena, que nos hace vibrar, luego llevarlo a cabo y así sumar a más jóvenes, porque no es mentira esa frase que usan muchos políticos de que los jóvenes somos el futuro de México. No son los políticos los que se tienen que poner a trabajar sobre nosotros, somos nosotros quienes debemos comenzar en este momento a trabajar por tener un mejor país, y que el día de mañana ese candidato perfecto, ese que acumule todas esas características que en este momento nosotros solicitamos, ese que tenga todo lo que pues algunos tienen pero dividido, sea alguno de nosotros, un candidato íntegro, un dirigente y un líder nato y preparado. Eso necesita México, jóvenes que se pongan a trabajar y a liderar. Y como comentario rápido final, ejerzan su derecho al voto. Los mayores de 18 años ejerzan su derecho al voto, porque si bien es una forma de expresión y es una forma de expresar la injusticia, lo que yo les podría aconsejar es no anulen su voto y no voten por algún candidato que no les convenza. Voten por el candidato, el que ustedes quieran, pero que ustedes estén convencidos de que ese candidato va a hacer el mejor papel como presidente. Y esa es la única manera de cómo los ciudadanos nos vamos a ir educando poco a poco en el sistema electoral. Nuevamente gracias por acompañarme en este tercer programa de Voz y Poder. No se pierdan Voz y Poder el siguiente miércoles por TRC Play. ¡Bravo!